Muy buenos días, chicos, tardes, no sé, en el momento que estén viendo el video. Vamos a continuar con esta parte del análisis, pero ahora hablaremos de reflexión y espejos. Anteriormente habíamos hablado un poquito de lo que son las lámparas, la iluminación, los LUTs, los lúmenes, que son lo que nos ayuda a nosotros a saber qué tipo de lámpara voy a ocupar. Ahora bien, solamente como para recordar, de ese tipo de lámparas, sobre todo que son tenues, son las que utilizamos para adornar caminos, para sitios cerrados donde queremos que la iluminación sea muy tenue. Para ese tipo de lugares es que utilizamos esas lámparas. Y con el análisis que tenemos podemos saber a qué distancia colocarlo, qué altura, para que logremos la iluminación deseada. Ahora, entrando del lado de los espejos, vamos a tener ciertas cuestiones, sobre todo el fenómeno de reflexión. Reflexión no es más que reflejar, ¿no? Ahora, esto va a suceder cuando una luz toque una superficie plana o que no esté plana, es decir, cualquiera de los dos casos, puede ser una superficie plana o una superficie no plana. Va a tener un comportamiento diferente dependiendo de la superficie. Ahora bien, al chocar contra una superficie o al tocar una superficie de este tipo, lo que es el haz de luz va a rebotar con dicha superficie. Y a esa luz que está llegando, a la que va llegando a nuestro espejo, sobre todo, vamos a hablar de espejos, se le va a llamar incidente. Mientras al punto en el que rebota se le llama punto de incidencia. Y la que sale se le llama como luz reflejado o rayo reflejado. Características que vamos a tener de esa parte. El ángulo de incidencia, recuerden que estamos hablando de planos, espejos planos, será igual al ángulo de reflexión. Y la luz incidente, la luz reflejada, y la normal de la superficie están en el mismo plano, es decir, están del mismo lado del espejo o de un espejo, es decir, están afuera o adentro. Vamos a hacer grande la imagen porque aquí vamos a ver varios datos que son importantes para nosotros. Bien, primero, a este ángulo que se forma aquí se le llama ángulo de incidencia. Bien, está formando un ángulo. ¿Con quién? Con la normal. Recuerden que la normal siempre será perpendicular al plano o al objeto donde nos encontremos. El rayo que va llegando, este que va entrando, se le va a llamar rayo incidente. Y al rayo que sale después de ser reflejado, se le llama rayo reflejado. Ojo, esto solamente va a suceder en funciones o espejos planos. Si hablamos de espejos o de otro tipo de superficies, por ejemplo, cuando vamos manejando en la carretera, llevamos las luces prendidas y viene otro auto en contra, cuando es de noche y acaba de llover, el agua sirve como espejo y refleja los rayos. Ahora, ustedes están de acuerdo que la carretera no es completamente lisa, sino que es rugosa. Esa es una superficie que no es plana, que no está completamente lisa. ¿Qué es lo que pasa? Ahí esta regla no funciona. Es decir, los rayos de luz se van a reflejar de manera aleatoria. No sabemos en qué sentido. ¿Por qué? Porque la superficie es rugosa y eso no permite que se cumpla esta regla. Esto es para superficies lisas, como un espejo de baño, como un espejo de ropero, tocador, un espejo de mostrador. Ese tipo de espejos son los que funcionan con esta parte. Muy bien. Continuamos. Ahora, es lo que les comentaba. La reflexión puede ser regular o especular, así se le denomina. Y se produce cuando es una superficie plana y pulida. Nuevamente, si es pulida es completamente lisa o lo más lisa posible. Y tenemos una reflexión difusa. Esta reflexión difusa va a suceder cuando hablamos de una superficie regular, una superficie rugosa como una mesa, que tiene como grumos o cierto relieve. Todo aquello que tiene un relieve va a ser de esa forma, irregular. Ahora, los espejos en este caso son superficies pulidas que pueden generar imágenes por reflexión de la luz. Es decir, en realidad lo que vemos en el espejo es la reflexión de la luz que nosotros proyectamos. Como retomando, el espectro electromagnético, recuerden que es la luz visible. Entonces nosotros producimos luz, proyectamos luz. Esa es la luz que nosotros nos permite vernos en el espejo. Entonces, de esos
de eso se ayuda para poder ver o generar este tipo de imágenes. Las imágenes producidas por los espejos se les van a denominar virtuales. Toda imagen que se produzca o veas por un espejo se le va a llamar virtual. Cuando un objeto se refleja en un espejo, la imagen virtual parece estar a la misma distancia del espejo que el objeto de la imagen real. Es decir, cuando trabajas con un espejo plano, completamente plano, lo que se refleja va a parecer que se encuentra a la misma distancia como si estuvieras dentro del espejo. Es decir, te paras en tu espejo a una distancia de 1 metro y tu imagen va a parecer que estás a 1 metro de distancia dentro del espejo. Si tú estás parado y tienes, por ejemplo, unas sillas atrás, unos muebles atrás, pues en el espejo van a estar a la misma distancia siempre y cuando sea completamente plano. Es decir, si digamos, tu silla está a 2 metros del espejo y se está reflejando, se va a apreciar o se va a percibir como si estuviera 2 metros dentro del espejo el reflejo. A eso es a lo que se le denomina, o de lo que está hablando esta parte. Ahora bien, la parte o la figura que se refleja, es decir, lo que la original, se le va a llamar imagen real. Recordemos, ya tenemos virtual y real, ¿sale? Para que ya tengamos ahí dos cuestiones diferentes. Ahora bien, tenemos espejos cóncavos y convexos. Vamos a hablar un poquito de ellos. Un espejo curvo, cóncavo, se le denomina así a los espejos de esta manera, ¿sale? Donde la curva es hacia afuera. Por ejemplo, cuando nos ponemos una cuchara y la cuchara queda de esta manera. La curva que genera, esta curva está hacia afuera. Eso o a eso le llamamos un espejo cóncavo. Los espejos cóncavos van a tener un eje de simetría, que es lo que lo parte exactamente a la mitad, y un foco. Recuerden que un espejo cóncavo en realidad está representando una parábola, y la parábola tiene focos. Y aparte, si lo vemos de esta manera, también va a tener un centro. Importante, vamos a ver la imagen. Esta imagen nos va a dar información importante. Primero, este es el objeto que se va a reflejar en el espejo. Bien. Cuando esta imagen se refleja en un espejo cóncavo, como si la luz entra o el rayo entra de manera recta, paralela al eje, recuerden que este es el eje, si entra de manera recta, al momento de pegar o chocar con el espejo, se va a reflejar ¿en dónde? En el foco. ¿Sí? Por ahí va a pasar el reflejo, la luz. Es decir, va a rebotar, pero va a rebotar para pasar en el foco. Ahora, caso contrario, si este objeto proyecta un haz de luz que pasa directamente por el foco, va a rebotar de manera paralela al eje. Esa es una de las características. Ahora, estos tipos de espejos cóncavos y convexos se ocupan en las ferias, es decir, estos son los que se usan o combinación de estos para que tú te puedas ver más alto, más delgado, más chaparro, más gordo, cuestiones de ese tipo, se ocupan este tipo de espejos. Ahora, no precisamente tienes que ir a la feria para poder ocupar o encontrar uno de estos espejos. ¿Dónde también lo encuentras? Pues como te comentaba, en una cuchara. Si tú estás comiendo y tomas una cuchara, depende de la distancia que te coloques de la cuchara, vas a ver el comportamiento de tu reflejo, siempre y cuando tu cuchara esté pulida. Los espejos convexos. Observen, el foco de un espejo cóncavo se encuentra afuera del espejo. En los espejos convexos es como si le dieras la vuelta a la cuchara y en lugar de verla de esta manera, la ves de esta forma. La curva apunta hacia ti. Por eso se ven de esta forma. ¿Sale? Esos son los espejos convexos. Y estos van a tener un foco virtual, es decir, el foco se va a encontrar dentro del espejo, no se va a encontrar afuera como en el anterior. Y de la misma manera, es decir, si entran los reflejos del rayo, tienen los mismos principios que el cóncavo. Si entran de manera recta, todos van a ir a caer
al foco. Es decir, estos rayos que entran al foco caen de manera, perdón, que entran de forma recta, como todos estos, se van a ver reflejados en el foco. Ahora, si tú colocas un rayo, un haz de luz, y lo quieres hacer pasar por el foco, automáticamente se va a reflejar de manera recta. Es la misma característica. ¿Qué es lo que está cambiando? El lugar del foco. Por eso es importante poder analizar esta cuestión. Ojo, cóncavo, convexo. Depende la posición en cómo te encuentres ese espejo, vas a analizarlo. Foco está afuera, el foco está dentro y es de manera virtual porque se encuentra dentro de la imagen. Ahora sí, esta es la ecuación que es importante que copien, pero hay que explicarla de manera puntual, ¿qué es cada cuestión? Ahora bien, F es la distancia del espejo al foco en metros, es decir, esa distancia. Esto es F. F es la distancia que hay de tu espejo al foco. De tu espejo al foco. Eso es F. Ahora, X, la que no tiene apóstrofe, la que solamente X, es la distancia del objeto al espejo en metros. Es decir, tú o tu silla o tu mesa, ¿a qué distancia real que puedes medir con un metro te encuentras del espejo? Si te paraste a 5 metros de distancia, a 2 metros, a 4, esa es la distancia del objeto. X', así se llama esto. Recuerden, no es derivada, se le llama X' para diferenciar solamente. Es la distancia de la imagen al espejo en metros. Ojo, si te dice que es la distancia de la imagen al espejo en metros, quiere decir es cuál es la imagen que proyecta o a la que se parece que se encuentra el objeto dentro de tu espejo. Es decir, imagen, tu reflejo, ¿a qué distancia se va a percibir dentro de un espejo? Y todo esto se mide en metros. ¿Qué vamos a ocupar aquí? Solamente vamos a ocupar, en este caso, sus habilidades de despeje y deductivas. Es lo único que necesitan. Por eso les había puesto en el documento anterior que sería bueno que repasen sus despejes, evaluaciones, todo lo que es de Mate 1. ¿Por qué? Porque se ocupa. Ahora, algo interesante que les comentaba anteriormente, es que en los espejos planos la distancia del foco tiende a infinito. Es decir, un espejo plano no va a tener foco porque no es curvo, no describe una parábola. Por lo tanto, la distancia de las imágenes y de los objetos va a ser la misma, pero solamente los espejos planos. Si no es un espejo plano, pues lo siento mucho, tenemos que ocupar esta ecuación, que en realidad será lo que estaremos haciendo. La siguiente, para los espejos cóncavos y convexos se presenta la siguiente relación en cuanto a el aumento de la imagen respecto al objeto real. En otras palabras, esta partecita me va a decir qué tan grande o qué tan pequeño, cuánto se redujo mi imagen. Es por eso que cuando te paras en un espejo de la feria, parece que te hiciste más alto o parece que te hiciste más pequeño. Eso se determina con esta relación. Si nos damos cuenta, ya cada una de estas cuestiones tiene una definición importante o tiene algo que representa. Bien, para ello ya está escrito aquí toda la información, pero hay que irlo explicando. A es el aumento de la imagen y es adimensional, es decir, no tiene una unidad de medida, no la vas a medir ni en metros, ni en centímetros, no, nada. Es una cantidad adimensional. Ahora, T1 es el tamaño de la imagen en metros. T0 es el tamaño del objeto en metros. ¿Sale? Ahora, recuerden que aquí va a haber diferencias. La imagen es lo que está dentro del espejo. El objeto es lo que está fuera, lo real, lo que podemos tocar. Es decir, la imagen dentro del espejo no la puedes agarrar. Pero el objeto que tú tienes, como, por ejemplo, este plumón, yo lo puedo tomar. Este es mi objeto. La imagen sería lo que se refleja, lo que ustedes están viendo en el video, no lo pueden agarrar. ¿Bien? Ahora, esa es la primera parte. Esto es una propiedad transitiva, es decir, A es lo mismo que T I sobre TO. A es lo mismo que menos
x' sobre x. A es lo mismo que f sobre x0 más xy sobre f. Bien, es decir, todo esto es una igualdad. Puedes tomar por partes, es decir, puedes tomar solamente esta parte final, o puedes tomar esta parte, lo del centro, cambiarlos. Es simple matemáticas. Investiguen propiedad transitiva. Eso les va a poder ayudar mucho. Continuamos. Recordemos pues que esta x es la distancia del objeto, ¿no? Si el objeto se encuentra a 2 metros, 3 metros. Y la x' es la distancia de la imagen al espejo, que son las que venían en la ecuación anterior. Ahora bien, esta última parte cambia un poquito. F es la distancia del espejo al foco, en metros, es decir, esta es la distancia del espejo al foco, nada más. Y x0 es la distancia del objeto al foco en metros. ¿Sí? Y esa es la distancia de la imagen al foco en metros. ¿Cómo lo podríamos ver? La distancia del objeto al foco. ¿Sí? Este es el objeto, este es el foco. ¿Qué distancia es de aquí a acá? Si mi imagen estuviera acá adentro, por ejemplo, que esta fuera mi imagen, la distancia que hay de aquí al foco. Esas son las distancias que tenemos nosotros, que está representando esta ecuación. Ahora sí bien, copien el ejemplo y posteriormente los voy a explicar y los voy a resolver. Importante, cópienlos.